All the Difference in the Worlds capítulo 9, las cosas se tuercen en la noche, ¿qué crees que ha pasado aquí? Preguntó Jaune a Jan, mientras se acercaban al edificio en llamas. ¿Crees que fue otro ataque de dragón? Podría ser, murmuró Jan, mientras evaluaba rápidamente el lugar desconocido. Es difícil saberlo sin estudiar la escena. Sin embargo, no se ve igual que Elgen y la atalaya. Jaune se remitió a su memoria de los ataques, y en su lugar optó por escanear los restos en busca de signos de vida. Una parte cada vez mayor de él, endurecida por los 10 días que había pasado en Skyrim, sentía que el esfuerzo era inútil. Demasiadas veces, solo habían llegado a tiempo para enterrar los cuerpos. Había cavado suficientes tumbas desde Ivarstead. Una mano agarró su hombro con firmeza y se volvió para mirar el rostro preocupado de Jan. No se encogió de hombros ni se apoyó en él, sino que se quedó quieto, disfrutando de la comodidad del contacto. Jan, por supuesto, no podía dejar pasar el momento sin decir algo. Oye, ¿eres la razón por la que no pudimos simplemente tomar un carruaje de Ventaelia a Soledad, chico vómito? Jaune le devolvió la mirada, con el rostro enrojecido por la vergüenza al recordarlo. Habían viajado de Ivarstead a Ventalia, inicialmente planeando investigar la nave mencionada en la nota de los hombres enmascarados, pero tan pronto como entraron en la ciudad, vieron a 2 nórdicos borrachos acosando a un elfo oscuro. Jaune solo podía ver al equipo CRDL y a Velvet, y había intervenido. La única razón por la que los guardias los habían dejado ir era porque habían quedado impresionados por el nombre y las hazañas de Jan, pero aún así la mayoría de los comerciantes locales, incluido el conductor del carruaje, se habían negado a servir a Jaune. Jan no se lo había tomado bien. Si no te hubiera arrastrado fuera del mercado, le habrías arrancado la cabeza a alguien. Protestó Jaune, tratando débilmente de defenderse. Todavía podríamos haber ido a Solstein. Señaló Jan, sin calor en su mirada ni en su voz. Piénsalo. Una bonita isla desierta. Jaune luchó por contener una sonrisa cariñosa, finalmente entendiendo que ella solo estaba tratando de mantener su mente ocupada. Después de todo, ambos habían acordado, después de encontrar al capitán de la Doncella del Norte, que dirigirse a Ustengraf era su mejor opción. A juzgar por las divagaciones del hombre, parecía que el señor Miraak había consolidado su base de poder en Solstein, por no hablar de su habilidad personal, si podía controlar las mentes de una isla entera. Mucho más seguro conseguir el cuerno, llevárselo a los barbas grises y luego tratar de aprender todo lo que sabían sobre Dragonborns en general y Miraak en particular. Así que disfrazaron sus identidades, sin saber si Miraak había enviado a otros asesinos, y abandonaron Ventalia. ¿De verdad quieres arriesgarte a subirme a un barco? Jaune contraatacó, con el mismo calor en su voz. Jan soltó una carcajada mientras agarraba su mano, haciéndole saber que ahora estaba bien, y la pareja se separó. Cuando Jan entró en el edificio para inspeccionar los restos humeantes, con la esperanza de encontrar alguna pista, Jaune dejó de buscar cualquier movimiento y, en cambio, se dedicó a examinar los cuerpos, y prepararse para cavar algunas tumbas más. Una oscura figura de 4 patas llamó su atención y, mientras se movía hacia el perro grande, se encontró pensando en Zwei. No había visto al perro de Ruby durante la caída, pero por alguna razón no podía imaginar que algo le sucediera a Zwei, y no solo porque Ruby habría llorado si algo lo hubiera hecho. Luego volteó el cuerpo y su corazón se convirtió en hielo. Jan, mientras tanto, volteó algunos cuerpos en el interior destrozado de la sala, y se detuvo al notar un destello de bronce, reflejando el resplandor anaranjado. Se arrodilló, lo sacó y estudió su forma de cuernos, antes de volver a mirar el cuerpo. Las túnicas, los guanteletes y las polainas deberían haber sido un claro indicio, pero el amuleto de Stendarr en su mano fue la confirmación final de que estaba mirando los cadáveres de los vigilantes de Stendarr. Bueno, algunos de ellos, de todos modos. El resto llevaba una armadura de cuero oscuro que no reconoció. Jan se preguntó si se trataba de una incursión de los vigilantes que había salido mal, o si este segundo grupo había atacado un salón de los vigilantes. De cualquier manera, esto era mucho más grande de lo que había anticipado, y se volvió afuera para llamar a Jaune. Un cuerpo entró volando por la puerta, interrumpiéndola. Ella parpadeó, confundida. Jaune corrió hacia él, siguiendo el cuerpo que acababa de verlo patear, antes de decapitar rápidamente el cadáver canino de un solo golpe. Parpadeó de nuevo, mirando la inusual muestra de brutalidad, antes de que su boca finalmente alcanzara su cerebro y preguntara, ¿qué diablos era eso? En cambio, Jaune se concentró en el cadáver y, cuando no se disipó en humo, finalmente se calmó.
Entonces se dio cuenta de que Jan lo miraba fijamente, y respondió tímidamente. Bueno, me recordó a un Grimm. ¿Un Grimm? ¿En serio? Preguntó Jan, con la ceja levantada. Estaba completamente oscuro con ojos rojos brillantes y un aura sombría. Protestó Jaune, señalando el cadáver, y las palabras de Jan murieron mientras lo estudiaba. De hecho, el sabueso muerto tenía un aspecto siniestro, y aunque no había visto antes a un Grimm, podía decir con certeza que nunca había visto una criatura así. Temiendo una invasión repentina de daedras sombríos interdimensionales, preguntó en voz baja. Entonces, ¿es un Grimm? No, los cuerpos de los Grimm se disuelven cuando mueren. Explicó Jaune, mientras envainaba su espada. Me recordó a un Beowulf, aunque, ciertamente parece que era un perro de algún tipo, murmuró Jan, estudiándolo. El hecho de que tuviera un collar implicaba que estaba domesticado, y se encontró dividida entre el alivio de que no fuera un Grimm y la preocupación por el hecho de que alguien aparentemente estaba criando y domesticando estas cosas. Luego miró a su alrededor, a las pancartas andrajosas de las paredes. La mayoría estaban desfigurados y quemados, pero apenas podía distinguir una señal de estendar. ¿Jan? ¿Qué pasa? Preguntó Jaune, preocupado por cómo Jan se había puesto rígido de repente. Jaune, ¿sabes lo que son los vigilantes de estendar? Empezó a decir Jan, mientras se arrodillaba junto a la figura vestida con una túnica. No. Son una religiosa, fundada a raíz de la crisis del olvido. Jan continuó su explicación, incluso mientras colocaba el amuleto de estendar en el cuerpo. La invasión demoníaca, ¿verdad? Entonces, ¿cazan demonios? Lo suficientemente cerca. Jan confirmó, antes de levantarse y hacer un gesto alrededor del interior del edificio destruido. Esto era un salón de los vigilantes. Alguien los atacó, con la fuerza suficiente para acabar con su cuartel general. Jaune pensó en Beacon, en Ozpin, en el ataque. Nunca había conocido a los vigilantes, pero la descripción de Jan le recordaba a los cazadores y cazadoras, excepto a los religiosos. Hombres y mujeres que se ofrecieron como voluntarios para arriesgar sus vidas luchando contra los enemigos de la humanidad. Podía respetarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Jaune, ya adivinando la respuesta. Buscamos huellas, cualquier señal de dónde vinieron sus atacantes y a dónde fueron. Jan respondió, como si fuera lo más obvio. Luego averiguamos quién hizo esto, y hacemos correr la voz. Advertimos a Skirin que los vigilantes han sido atacados. Resultó que no tuvieron que buscar muy lejos. El rastro conducía a un desgastado sendero que subía por la montaña detrás del vestíbulo, y tras un examen más detallado, las señales eran obvias. Incluso si Jaune no había aprendido sus habilidades de supervivencia en Beacon, y Jan no había sido enseñado por los miembros del gremio de luchadores de Kirodil, cuanto más grande era un grupo, más evidencia dejaban atrás. Y, por lo que parecía, el grupo que había atacado el salón y luego subido a la montaña era lo suficientemente grande como para ser un pequeño ejército, incluso después de las pérdidas que seguramente habían recibido de los vigilantes. Siguiendo el rastro subieron unas escaleras excavadas en una montaña, antes de llegar a una cueva en la montaña. No podían decir si el ruido que oían desde dentro era el viento de los débiles, los ecos de las voces. ¿Vamos a entrar, no? Preguntó Jaune retóricamente, con la más extraña sensación de déjà vu. No sabemos cuánto tiempo más va a estar allí quien quiera que haya hecho esto. Señaló Jan. Podría ser nuestra única oportunidad de echar un vistazo a las personas detrás del ataque. ¿Quieres que haga una antorcha? No. La luz podría delatarnos. Skirin no tiene Deathstalkers, ¿verdad? ¿Qué son esos? Bichos gigantes con pinzas y un aguijón en la cola. ¿O, te refieres a un escorpión gigante? Los tenemos, pero son nativos de Páramo del Martillo. Jaune no sabía dónde estaba Amercel, pero no se sintió tan tranquilizado por la declaración de Jan como a ella le hubiera gustado. Después de todo, eso es lo que dijeron sobre el bosque Esmeralda. Sus sospechas no hicieron más que crecer cuando notó un cálido resplandor anaranjado más adelante, mientras el estrecho pasadizo se ensanchaba hasta convertirse en una enorme abertura. Jan extendió una mano de repente y Jaune se detuvo, confiando en sus instintos. Al mirar más adentro de la abertura, notó dos figuras de pie sobre una tercera, junto a una antorcha caída. Poco a poco, los fragmentos de una conversación se hicieron audibles para él, mientras se concentraba. Pensé que les habíamos dado suficiente lección en su salón, venir aquí solo, un tonto como todos los demás. Sin embargo, luchó bien. Heron y Bresod no eran rival para él. Ja.
Esos dos merecían lo que obtuvieron. Su arrogancia se había vuelto insufrible. Toda esta charla me está dando sed. Tal vez otro vigilante deambule pronto. Yang se puso rígida mientras observaba dos pares de orbes anaranjados que se dirigían hacia el pasadizo de la cueva, donde ella y Jaune se habían detenido, y apretó el puño con fuerza. Esto era malo. No quería apostar en contra de sus sentidos en este entorno, no si sus sospechas sobre sus verdaderas identidades resultaban correctas. No era la primera vez que deseaba simplemente haber escuchado a sus primeros instintos e ignorado a Vomit Boy cuando sugirió que visitaran el edificio en llamas. Realmente era una mala influencia para ella, reflexionó con pesar, pero para ser justos, ni siquiera ella podría haber imaginado que la situación fuera tan mala. Bueno, en tal situación, solo había una cosa que hacer, Wurd. Gritó Yang, saltando fuera del pasadizo, y cuando el grito de carrera torbellino disparó su cuerpo hacia adelante, rápidamente canalizó la magia en sus manos, concentrándose en la imagen de las llamas que rodeaban su cuerpo. Al aterrizar entre las dos figuras, soltó el hechizo y las llamas se dispararon a su alrededor, provocando dos gritos de dolor. Tenía la ventaja de la sorpresa, por ahora, pero sabía que no podía arriesgarse a dejar que se orientaran. Girando rápidamente para enfrentarse al más grande, le dio un rápido uppercut a la mandíbula, teniendo cuidado de evitar sus dientes, antes de patearle rápidamente la rodilla, obligándolo a bajar. Un golpe en la cara lo hizo tambalearse, antes de que ella lo gritara contra una pared cercana. Jaune, a su favor, no se había dejado sorprender por mucho tiempo. Después de todo, conocía a Yang Xiaolong desde hacía casi un año, y conocía a Yang desde hacía más de una semana. En el tiempo que le había llevado neutralizar al más grande de la pareja, él había reunido su ingenio, desenvainado su espada y cargado contra la otra figura justo cuando ella comenzaba a recuperarse del impacto. Desenvainó su espada rápidamente, más rápido que nadie que Jaune hubiera visto en Beacon, pero él ya estaba en movimiento. Yang se giró para ver la espada de la otra criatura bloqueada por la propia espada de Jaune mientras se balanceaba hacia su espalda, y sacó el hacha que el Harlval Gruf le había dado de su espalda, antes de decapitar a la criatura. Los aullidos resonaron alrededor de la cueva, mientras una mancha negra se disparaba hacia ellos. Yang confiaba en que Jaune se encargaría de ello, moviéndose en su lugar para acabar rápidamente con la primera criatura. No podía permitir que la criatura tuviera tiempo de recuperarse, no cuando supo por las huellas que había más por delante. Cuando el escudo de Jaune interceptó 50 kilos de músculo y dientes, y su espada clavó el ojo rojo de la criatura, porque habría estado tan orgulloso, Yang abrió el cráneo de la criatura con un rápido corte. ¿Era realmente necesario? Jaune habló primero, sin molestarse en ocultar su sorpresa, mientras cambiaba su escudo por una funda y observaba cómo el fuego se extinguía alrededor de Yang. La había visto luchar y matar bandidos, claro, pero nunca había sido tan despiadada y brutal, y desde luego nunca había sido tan tranquila. Por un momento se preguntó si la destrucción del salón la había afectado más de lo que ella creía. Luego se acercó a la cabeza decapitada de la mujer de la que él la había defendido, y la levantó en alto, dejando que la gravedad le tirara de la mandíbula hacia abajo. Colmillos. Yang escupió como una maldición, cuando vieron los afilados dientes en su interior. Mis sospechas eran correctas. Estamos lidiando con vampiros. Vampiros. Repitió Jaune, incrédulo. ¿Qué, como criaturas no muertas chupadoras de sangre de la noche? ¿Los tienen en tu mundo? Preguntó Yang, intrigado. ¿Son historias, como hombres lobo? Empezó Jaune, antes de hacer una pausa y gemir. Por supuesto, Esquirin también tendría vampiros. ¿Por qué no? Mira también al vigilante caído. Yang le dijo, mientras hacía señas hacia el cadáver sobre el que los dos vampiros habían estado parados. Jaune se quedó helado al ver el cuerpo disecado. Deben haberlo bebido hasta dejarlo seco. Entonces, ¿un ejército de vampiros atacó la sala? Jaune trató de reconstruir la información que tenían. ¿Por qué? ¿Y cómo podía haber tantos vampiros? Pueblos enteros estarían desapareciendo, si bebieran así. No lo sé, Jaune, pero sea cual sea la razón, no puede ser bueno. Ahora vamos. El resto debe estar más adentro, junto con lo que sea que estén buscando. Por un momento, Jaune sintió la tentación de hacer retroceder a Yang. Después de todo, estaban muy por encima de sus cabezas, y este no debería haber sido su problema. Pero entonces la razón se reafirmó. ¿A quiénes preguntarían? ¿A los guardias? ¿Los compañeros, que estaban a días de distancia en Carrera Blanca? ¿Los vigilantes, quienes habían sido prácticamente exterminados?
No, para cuando cualquiera que pudiera lidiar con eso llegara aquí, los vampiros probablemente se habrían ido. Y Jan tenía razón. Si solo hubieran estado buscando atacar el salón, se habrían ido después de matar a todos y quemarlo hasta los cimientos, no se habrían quedado a solo unos cientos de metros de la escena del crimen. Estaban allí por algo, y él y Jan eran los únicos que realmente podían frustrar sus planes. Jaune suspiró, preguntándose cuándo su vida se había vuelto tan loca. No podía decidir si debía culpar de su situación a huir de su casa a Beacon, o a cargar la torre. Pero aún así, agarró la antorcha por el cuerpo, adivinando que los vampiros tenían visión nocturna, y siguió a Jan. Después de todo, siempre había querido ser un héroe. ¿Una mazmorra después? ¿Qué crees que es esto?, preguntó Jaune, mientras envainaba su espada y estudiaba el monolito de piedra en el centro de la enorme cámara en la que se encontraban. La losa pentagonal de piedra prismática no delataba nada, ni los arcos triangulares curvos que rodeaban la cámara daban ninguna pista sobre su propósito, su significado. No tengo ni idea, chico vómito. Jan admitió, mientras pateaba el cuerpo del vampiro sin cabeza en el agua debajo de ellos, y finalmente respiró aliviada. No habían tenido la oportunidad de relajarse, ya que la mazmorra había estado repleta de draugr, arañas, extraños sabuesos y vampiros, y la única razón por la que habían sobrevivido, además de su habilidad, por supuesto, era porque el draugr había estado ocupado defendiendo la tumba de los vampiros y sabuesos, y las arañas habían estado intentando darse un festín con la repentina afluencia de presas. Junto con el elemento sorpresa, la pareja había sido capaz de limpiar la tumba sin sufrir ninguna herida, pero a veces había estado cerca. Demasiado cerca. Jan se estremeció, preguntándose qué habría hecho si Jaune se hubiera infectado con Sanguinare Vampiris. Afortunadamente, con la cueva libre de vampiros, al menos por lo que ella podía decir, nunca tendría que averiguarlo. Bueno, sea lo que sea esto, debe haber sido importante, replicó Jaune, sin darse cuenta de su dilema interno. Toda la tumba parece haber sido creada para albergar esta cámara de piedra. Ciertamente parece que es significativo, Jan estuvo de acuerdo. No sabía cuántos años tenía la antigua tumba, pero una enorme estructura de piedra, en una pequeña isla que flotaba en lo alto de un profundo charco de agua, suspendida por dos puentes de tierra en lados opuestos, en una enorme cámara cavernosa. Eso habría sido Oblivion construirlo, incluso en los tiempos modernos. ¿Crees que para eso estaban aquí los vampiros?, preguntó Jaune, mientras empezaba a mirarlo más de cerca. Las suaves tallas le decepcionaron. Había estado esperando alguna placa de presión obvia, algún compartimento o botón para presionar. Bueno, los dos vampiros y su esclavo estaban moviendo estos braseros por una razón, y probablemente tenía algo que ver con que la caverna temblara hace un momento y esta roca se elevara del suelo. Respondió Jan. Bueno, de cualquier manera, deberíamos irnos de aquí. Sal de aquí, repórtalo a alguien, y consigue un guardia armado para evitar que los vampiros regresen. Sí, tienes razón. De todos modos, todavía tenemos que llegar a Ustengraf. Jaune cedió, presionando contra la losa mientras se empujaba hacia arriba. Dos lados del monolito se deslizaron cuidadosamente hacia abajo, a medida que se aplicaba presión, revelando a una niña dentro del hueco del monolito, que rápidamente se desplomó de rodillas en el suelo frente a Jaune. Jaune y Jan parpadearon, estupefactos, antes de que el instinto entrara en acción, y Jaune automáticamente se arrodilló a su lado, lista para comprobar si estaba bien. La mujer abrió lentamente sus brillantes ojos naranjas, y trató de ponerse de pie lenta y vacilantemente. Jaune se acercó a ella antes de que Jan pudiera detenerlo, y apoyó a la misteriosa chica mientras se tambaleaba. Ella lo miró agradecida, antes de parpadear sorprendida, y preguntó vacilante. ¿Dónde es? ¿Quién te ha enviado aquí? ¿A quién esperabas?, preguntó Jaune amablemente, recordando lo que Beacon le había enseñado sobre los civiles en estado de shock. Lo mejor que podía hacer era mantenerlos hablando, mantenerlos conscientes y concentrados, y trató de seguirle el juego a la pobre chica mientras intentaba controlar sus signos vitales. Estaba esperando a alguien, al menos como yo. La muchacha admitió lentamente, al notar que la mujer rubia detrás del hombre la ayudaba a sacar un hacha. ¿Te gustas?, repitió Jaune, inconsciente como siempre. ¿A qué te refieres? Aléjate de ella, Jaune, ordenó Jan, blandiendo su hacha. Es un vampiro. Jaune se resistió y comenzó a alejarse, pero ella lo agarró del brazo con fuerza, gritando. Espera. Por favor, escúchame. ¿Por qué deberíamos escucharte, chupasangres?
Preguntó Jan, sin bajar su arma ni un segundo. Bueno, mira. Mátame, has matado a un vampiro. Ella respondió con naturalidad. Pero si la gente me persigue, está pasando algo más grande. Puedo ayudarte a averiguar qué es eso. Jaune miró al vampiro, a su expresión y al lugar donde todavía sostenía su mano. Miró a su tenso compañero. Finalmente, suspiró y dijo, Jan, ¿en serio, vómito, chico? Así como así. Jan gruñó, aún manteniendo su arma en alto. Podría haberme hecho daño en cualquier momento, Jan. Señaló Jaune. Puedo sentir su fuerza de agarre. Podría haberme tomado como rehén, o haberme derribado y tratar de arrancarme el cuello. No, realmente no podía. Jan respondió sin rodeos, recordando su aura. Está bien, pero ella no lo sabe. Jaune concedió el punto, pero se negó a retroceder. Pero ella tiene razón. Sabemos que los vampiros buscaban algo en esta tumba. Ahora, sabemos que es ella. Y si nos puede ayudar a averiguar por qué la estaban buscando, ... Jan parecía haber mordido un limón, con lo arrugada que estaba su cara mientras pensaba en sus palabras. Jan, exclamó Jaune. ... Jan, está bien. Está bien. Jan le rugió, envainando violentamente su hacha. Lo haremos a tu manera, pero si detecto incluso una pizca de traición, Jaune le sonrió a un Jan enfurecido, e ignoró su mirada mientras se volvía hacia un vampiro aliviado, preguntando. Bueno, la escuchaste. ¿A dónde quieres que te lleve? Mi familia solía vivir en una isla al oeste de Solitude. Supongo que todavía lo hacen. Ella le respondió rápidamente, antes de que Jan pudiera cambiar de opinión sobre todo el asunto. Luego, ella le sonrió y agregó, por cierto, mi nombre es Serana. Encantado de conocerte. Siempre y cuando no te interpongas en el camino. Jan le disparó, antes de que Jaune pudiera devolverle el saludo. Yo te iba a decir lo mismo. Serana contraatacó. Está bien, eso es suficiente. Dijo Jaune, interponiéndose rápidamente entre la pareja. Antes de que ninguno de ellos pudiera decir nada más, rápidamente los presentó. Soy Jaune Ark, y ese es Jan. Encantado. Serana respondió con una voz cálida, mirándolo con un brillo en sus ojos. HMPH. Jan volvió la nariz hacia Serana, negándose a reconocer su presencia más, un gesto que Serana devolvió con el mismo veneno. Jaune tuvo que contener una sonrisa y una carcajada. Sus interacciones le recordaban demasiado a Ruby y Weiss cuando se conocieron, y se encontró rezando fervientemente a los dioses que estaban escuchando para que las dos le recordaran a Ruby y Weiss después de un semestre en Beacon. Finalmente. Incluso los milagros tenían algunos límites. De cualquier manera, pensó que probablemente sería mejor mantenerlos separados por el momento, y mientras empujaba a Jan hacia la dirección de donde venían, susurró. Mira, Jan, solo ten paciencia hasta que nos vayamos de aquí. Entonces, puedes dirigirte a Ustengraf para agarrar el cuerno mientras yo la llevo a su castillo familiar, no te vas a librar de mí tan fácilmente, chico del vómito. Jan se giró y le gruñó, mostrando los dientes. Deshazte de, ¿por qué crees que me estoy deshaciendo de ti? Exclamó Jaune, preguntándose de dónde había sacado Jan esa idea. Miraak sigue por ahí, así que tienes que devolvérsela a los barbas grises lo antes posible, ¿verdad? ¿Y qué, dejarte vagar solo por un nido de vampiros? Jan señaló la falla en su plan con un escepticismo apenas reprimido. No estaré solo. Protestó Jaune. Serana estará conmigo. Los ojos de Jan brillaron en rojo y Jaune supo de inmediato que había dicho algo incorrecto. Girándose, le clavó el dedo en el pecho con firmeza y declaró, voy contigo. Sabiendo que no habría discusiones, Jaune trató de cambiar el tema a un terreno más seguro y le preguntó a Serana. Oye, Serana, ¿cómo es tu casa? Es, en una isla cerca de la soledad. Serana comenzó vacilante, sin saber exactamente por dónde empezar. Ojalá podamos encontrar un barco que nos lleve hasta allí. No es el lugar más acogedor, pero dependiendo de quién esté cerca, estaré seguro allí. Jaune reconoció el tono de voz. Con simpatía, preguntó. ¿Alguien a quien no quieras ver? Mi padre y yo no nos llevamos muy bien. Serana le explicó, antes de gemir con buen humor, y agregar. Decirlo en voz alta hace que suene tan común. Niña que no se lleva bien con su padre. Lee esa historia 100 veces. Jaune se rió entre dientes ante la broma, sobre todo porque el parecido entre ella y Weiss era más fuerte que nunca en su mente. Luego, continuó. Por cierto, ¿qué es eso que tienes en la espalda? ¿Algún tipo de pergamino? Es un pergamino antiguo. Serana admitió vacilante, antes de agregar a la defensiva. Y es mío.
Tonterías. Jan interrumpió, antes de que Jaune pudiera preguntar qué demonios era un pergamino de Sauco en nombre de Oum. ¿Por qué un vampiro tendría un pergamino antiguo? Oye, no es mi problema si no me crees, replicó Serana. En cuanto a por qué tengo uno, es complicado. Realmente no puedo hablar de eso. ¿Tiene que ver con por qué te encerraron?, preguntó Jaune rápidamente, tratando de calmar a la pareja antes de que Jan pudiera alcanzar su hacha. Lo siento. Serana se disculpó, incluso mientras asentía en confirmación. Jaune luchó contra la punzada de nostalgia, cuando de repente le recordó a su pareja demasiado educada, y se recompuso para escucharla explicar. No es eso, es solo que todavía no sé en quién puedo confiar. Vayamos a mi casa y tendré una mejor idea de dónde estamos parados. ¿Cómo sabes que tu familia sigue allí?, preguntó Jaune, curioso. No te pregunto cómo sabes si todavía están vivos. Jaune se explayó, con el rostro enrojecido por la vergüenza, mientras las dos chicas lo miraban sin decir palabra, antes de reflexionar que vivas probablemente era una mala elección de palabras. Quise decir, ¿cómo sabes que todavía están allí, en la isla familiar, después de, cuánto tiempo estuviste allí, en realidad? Buena pregunta. Es difícil de decir, replicó Serana, después de pensarlo un poco. Yo, realmente no puedo decirlo. Siento que fue mucho tiempo. ¿Quién es el gran rey de Skyrim? Jaune le dio un codazo a Jan, ya que básicamente no sabía nada sobre política en Skyrim. Demonios, por lo que él sabía, un repollo era el gran rey, con una roca como consorte. Jan suspiró y respondió a regañadientes. Eso es, en realidad es un tema de debate, en este momento. Oh, maravilloso. Una guerra de sucesión. Es bueno saber que el mundo no se volvió aburrido mientras yo no estaba. Serana respondió con facilidad, mientras recordaba todas las diferentes líneas de sucesores sobre las que había leído en sus estudios, como parte de su educación. ¿Quiénes son los contendientes? El Imperio apoya a Elisif, pero hay muchos en Skyrim leales a Ulfric. Jan respondió por Jaune de nuevo, todavía negándose a mirar a Serana. Serana parpadeó, sin haber esperado esa respuesta, y preguntó, ¿Imperio? ¿Qué imperio? Jan parpadeó sorprendido y miró fijamente a Serana, estudiando su expresión para asegurarse de que no le estaba gastando una broma elaborada y sutil. Pero la expresión de Serana era de genuina confusión, lo que solo la desconcertó aún más. Miró a Jaune, quien se encogió de hombros, claramente sin tener idea de lo que estaba pasando. Finalmente, ella le respondió lentamente, el imperio de Kirodil. ¿Kirodil es la sede de un imperio?, preguntó Serana, como si fuera incapaz de comprender la idea misma. Jan, por su parte, no podía imaginar un mundo en el que Kirodil no fuera la sede del imperio, incluso después de la Gran Guerra. Definitivamente más de lo que planeamos. Por favor, apurémonos. Necesito llegar a casa para poder averiguar qué ha pasado. Cuando Serana aceleró, tomando la delantera, Jan se contuvo un poco, de modo que estaba al lado de Jaune. Mirando la espalda de Serana con recelo, murmuró, no confío en ella. ¿Kirodil ha sido el corazón del imperio durante más de medio millar de años? ¿Quizás lleva allí más de 500 años? Preguntó Jaune con facilidad, aunque él mismo apenas podía comprender el concepto. Incluso la Gran Guerra, menos de 100 años antes de que él naciera, le parecía historia antigua. Mira, Jan, los vampiros claramente ya sabían dónde estaba. Al menos de esta manera, con nosotros llevándola a donde quiere ir, todavía podemos aprender más sobre lo que está pasando exactamente, ¿verdad? No me gusta esto, Jan admitió en voz baja. Oye, ¿qué es lo peor que podría pasar?, preguntó Jaune, frotándole la espalda con dulzura. Castillo de Volkiar, un día después, mi hija perdida hace mucho tiempo regresa por fin. El señor de los vampiros, a la cabeza del comedor, retumbó de alegría, mientras se levantaba para ver quién había interrumpido su banquete. Confío en que tengas mi pergamino antiguo. Después de todos estos años, ¿eso es lo primero que me preguntas? Serana escupió de vuelta, poniendo los ojos en blanco, antes de responder con claro desinterés. Sí, tengo el pergamino. Por supuesto que estoy encantado de verte, hija mía. ¿De verdad debo decir las palabras en voz alta?, el señor preguntó, y Serana y sus compañeras lucharon contra el impulso de responder con una afirmación rotunda. Ah, si tan solo tu madre traidora estuviera aquí, la dejaría ver esta reunión antes de poner su cabeza en un pico. Ahora dime, ¿quiénes son esos forasteros que has traído a nuestra sala?
Mientras toda la sala de vampiros y sabuesos de la muerte miraba más allá de Serana hacia sus invitados, Jaune y Jan lucharon por mantener la compostura, frente a tantas miradas hambrientas. Nota del autor. Y estamos de vuelta, con tu amigable vampiro del vecindario. En primer lugar, para aquellos que señalaron justamente en el último capítulo que probablemente estaban canalizando su aura en su comida durante la pelea de comida, admitiré libremente que sí, lo pasé por alto. Pero todavía lo mantengo, solo por el bien del humor. Totalmente no porque estuviera planeando que mordiera a un dragón o algo así, decidí hacer un salto temporal rápido porque, bueno, esta historia puede ser más detallada que Dua, pero hay un límite en lo interesante que podría hacer un viaje tranquilo y rutinario. Los encuentros aleatorios continuos rompen la monotonía en el juego, pero en la escritura, solo hay tantas variaciones de Jan y Jaune golpean a bandidos y vida silvestre. Claro, podría haber hecho que la parte de Ventaelia entrara en su propio capítulo, pero habría sido un capítulo corto. No tengo ni idea de dónde vienen los sabuesos de la muerte. No hay absolutamente nada en la tradición, excepto una línea desechable, se desconoce cómo llegaron a ser, que en realidad no es tan útil. Pero hay suficientes similitudes entre ellos y Grimm, diría yo, que Jaune puede sospechar. La idea de que Grimm invada Skyrim también asustaría a Jan, ya que todo el mundo recuerda la última gran invasión interdimensional. Jan usa la capa de llamas a pesar de no querer usarla en cuevas porque, bueno, tiene la sospecha de que está luchando contra vampiros lo suficientemente poderosos como para destruir el salón de los vigilantes. Y la amenaza potencial es lo suficientemente grande como para que el peligro real de asfixia sea un riesgo calculado. No quiere correr el riesgo de infectarse, no quiere quedar embotellada en la boca del pasadizo, ninguno de los dos tiene armas a distancia, y no quiere bailar tango con vampiros en la oscuridad. Además, todo el mundo sabe que los vampiros, y los muertos vivientes en general, son débiles al fuego. Jaune realmente no la llama la atención por su brutalidad ya que, en este punto, ya ha matado a alguien antes, y confía en sus instintos. Está sorprendido por eso, sin duda, ya que sabe que a Jan le gusta pelear, burlarse, etc., pero no es tan ingenuo como para no darle el beneficio de la duda. Y sí, también me salté la mayor parte de la mazmorra porque, pozo, una vez más, solo tengo muchas formas de describir matar a un vampiro. Se volvería gratuito si lo mantuviera durante demasiado tiempo, y todavía tengo más capítulos por recorrer. El prisma pentagonal, en este caso, se refiere a la forma del objeto y no a ninguna propiedad relacionada con la luz. Sé cómo se usa comúnmente en la ciencia ficción, pero el prisma también es el nombre de una forma geométrica. Mientras que, en el juego base, tienes que resolver el rompecabezas del brasero tú mismo, en esta historia, ¿por qué Jan y Jaune se molestarían en mover los braseros? Solo estaban investigando el ataque de los vampiros, no en busca de un tesoro. Además, dudo que los vampiros fueran realmente tan incompetentes que no pudieran resolver el rompecabezas por sí mismos. Por eso lo cambié para que los vampiros lo resolvieran antes de que fueran atacados por la espalda por Jaune y Jan. Y no, tampoco sé por qué la persona que puso a Serana allí en primer lugar no puso ninguna defensa alrededor del sarcófago. Mi teoría personal, que se me ocurrió al escribir este capítulo. No pensé demasiado en ello cuando escribí mi historia original de Skyrim, debo admitirlo, es que sabía que establecer defensas más poderosas significaría que las defensas serían detectadas más fácilmente, y Arkon ciertamente no tendría reparos en deshacerse de sus secuaces para llegar a Serana. Pensó que era una tumba cualquiera de Skyrim, completo con el Glaugr y las trampas habituales, sería más que suficiente para disuadir a la mayoría de las personas que tenían curiosidad o suerte, y probablemente no tenía la intención de ser encerrada ella misma durante tanto tiempo como lo hizo. Por supuesto, no he encontrado nada que apoye o derribe mi teoría en los 5 minutos que he tenido en cuenta, así que voy a escribir esta historia con eso en mente. No es que cambie nada, es cierto. En cuanto a por qué Jan desconfía tanto de Serana, ¿por qué alguien en Skyrim confiaría en un vampiro? Claro, los vampiros son el trágico resultado de una enfermedad que les da una sed insaciable de sangre, tal vez, pero desde el punto de vista de la persona promedio, son monstruos en la noche que han renunciado a su humanidad para aprovecharse de la humanidad. ¿Un vampiro antiguo? Imagínense las atrocidades que debe haber cometido para sobrevivir tanto tiempo. Y ahora tienes a un vampiro, encerrado en una antigua tumba durante Dios sabe cuánto tiempo, un vampiro tan importante que un ejército de vampiros salió de su escondite e irrumpió en el salón de los vigilantes solo para llegar a él.
La opción más segura y pragmática sería simplemente matar al vampiro, en lugar de arriesgarse a dejar que los demás le echen las manos encima. Desde la perspectiva de Serana, por supuesto que se va a encariñar con Jaune más rápido que Jan, o cualquier persona que haya conocido. Probablemente sea la única persona en 700 años que la trata como una persona real, en lugar de como una herramienta, una moneda de cambio o un monstruo chupador de sangre no muerto. Él es ingenuo e idealista, pero también lo suficientemente honesto y serio como para que ella probablemente no pueda evitar relajarse a su alrededor. Lo cual, por supuesto, solo molesta a Jan, ya que ella ya sospecha de Serana para empezar, y se sabe que los vampiros son excelentes en el arte de la seducción. ¿Celoso? ¿Por qué estaría celosa? No es que Jaune no reaccionara a su coqueteo casual durante su viaje ni nada por el estilo. ¿Y Jaune? Él señala, de manera bastante justa, que ella podría haber intentado matarlo cuando tuvo la oportunidad, pero no lo hizo, y ella es su mejor apuesta para descubrir la razón detrás del ataque de vampiros. Además, una vez que la escucha, quiere darle una oportunidad, aunque solo sea porque está tratando de ser un héroe y un caballero como cualquier otra cosa. ¿Cuántos hombres, en ese escenario, no harían lo mismo?